Siempre me gustó cambiar los ambientes. A veces los ambientes me llegan a cansar y prefiero cambiar cosas. Por ejemplo, cada tanto cambio la escenografía acá atrás, pero ahora esta escenografía no la conozco y este micrófono tampoco. Me parece que me pasé de cambios. Ahora, no se trata de cambiar por cambiar, sino se trata de cambiar para mejorar. Y voy a hacer algo más distinto todavía. En lugar de hablarles yo desde mi podcast y tener un monólogo, quiero tener un diálogo con este hombre. Hola. Mi dedo sale acá. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tal fue el cambio que me lo traje a Johnny. En realidad me vine a la casa de Johnny, al estudio de los peregrinos, para hacer un podcast con el que quiero compartir con Johnny. Y he sido tan entrometido que me senté en su silla, en su espacio, con sus cuadros que salen en los streaming, para compartir con él hoy algo que me gustaría charlar. Así que gracias, Johnny. No, gracias por haberme tenido en cuenta. La verdad es que para mí es un privilegio estar en el podcast de Luna, ¿eh? Es un privilegio. Bienvenido al podcast de Luna en el estudio de peregrinos. Resulta, Johnny, que me pareció oportuno el tema que tengo en mente para compartir con los amigos, hacerlo con vos, porque si hay algo que se puede ilustrar y graficar mejor que este tema que tengo, que lo he titulado Encuentro de dos mundos, es haberme encontrado con vos. Conceptualmente, los cristianos tenemos una manera de pensar, tenemos creencias, un sistema de creencias, y a veces las encuadramos en una tradición, en una cultura, y entonces no nos salimos de ahí. Pero Dios me mostró, y le mostró, por ejemplo, a varios personajes de la Biblia, que podían seguir teniendo los mismos conceptos y la misma fe, pero encuadrados en otro ambiente, en otro sistema cultural, en otros sistemas, en otros lugares geográficos, e incluso fuera de las paredes de lo que nosotros llamamos el templo. Exacto. De hecho, un poco premonitorio a la iglesia, ya Jesús preparando a los apóstoles para enfrentarse a lo distinto. Al principio Jesús les dice, vayan por los lugares conocidos, ¿no? No vayan a todo el mundo, vayan solamente por acá. Pero el cambio de paradigma cuando los comisiona al final diciéndoles, prepárense para ir por toda Judea, Samaria, y ahora un lugar que nunca vieron hasta ahora, el cambio, otro contexto, lo último de la tierra. Ahora, eso de trasladar el evangelio y llevar la fe o mostrar la fe en otros lados, también involucra que sin alejarte demasiado tengas que hacer cambios muy paradigmáticos. Sí. Y eso es lo que quiero compartir con vos, porque nosotros nos separa 200 kilómetros, Zárate de Rosario. Y sin embargo, yo tuve que hacer una mirada muy pausada y atenta a todo lo que Dios me proponía. Por eso dije encuentro de dos mundos. Sí. Me encontré con este loco que piensa de manera muy distinta. De hecho, casi tiene la edad de mis hijas. Así que estoy mirando cómo piensa mi hijo y yo tuve que entender que estábamos hablando el mismo idioma en ambientes distintos. Exacto. Vos me enseñaste mucho, Johnny. Fuiste parte de la respuesta a esa oración que yo le hice una vez a Dios cuando estaba un poco desorientado en la pandemia. Digo, ¿y ahora cómo sigue esto? ¿Cómo puedo hacer? Cuando nos cruzamos por primera vez con Carlos, él me empezó a responder algunas historias, algunos comentarios. Y lo que a mí me llamó la atención es que yo en ese momento veía que era una persona más grande que yo, pero lo que me hablaba, lo que me comentaba, lo que me conocía, lo que él me decía tenía que ver con mi mundo. Por más de la distancia temporal, por más de las épocas diferentes. Ambiental. Ambiental, la verdad es que lo que Carlos me decía tenía mucho que ver con mi mundo. Fíjate qué loco. Bueno, eso es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, pero me pareció genial este preámbulo para mostrar gráficamente. Bueno, he sido profesor muchos años y me parece que siempre lo gráfico, lo metafórico ayuda mucho a entender. Yo encontré 3 historias en la primitiva iglesia, en el cristianismo más primitivo y más naciente, que está en el capítulo 8, 9 y 10 de Hechos. Bien. Y creo que se adapta maravillosamente a lo que nos ha pasado a nosotros, cuando podemos unir
la experiencia, los conocimientos, la nueva mirada del Evangelio, de la fe, podemos unirla sin perder nada del valor que tiene. Bueno, mirá, estas son las 3 historias que rápidamente comentamos juntos. Capítulo 8, 9 y 10 de Hechos. En el capítulo 8 encontramos el primer encuentro de dos mundos. Está Felipe predicando, dice en Cesarea, hace milagros, la gente lo sigue, multitud, un tipo que tiene una zona de confort y un escenario fabuloso, porque Exacto. la gente lo sigue. Ya tenía su público. Tenía su público armado, su público conocido. fama, Sí. su fama. Y Dios le dice, bueno, Felipe, vení, quiero que vayas a este lugar que es desierto. Ay, sonamos. Se me cayó la estructura. Sí. Se me cayó mi zona de confort. Exacto. Además que los desiertos eran muy incómodos porque generalmente cuando uno iba al desierto era... No siempre, no es bueno cuando el Señor te lleva al desierto. Es bueno, pero no es lindo. Bueno, y cuando Felipe obedece de alguna manera, porque era un fiel siervo de Dios, se encuentra que en el camino viene una persona extranjera. Ahí sonamos, porque él estaba hablando a sus paisanos. Exacto. A la gente que él conocía. A la gente que, no menor, a la gente del pueblo elegido. Del pueblo elegido. Y se encuentra con un etíope. Se encuentra con un hombre de fe. Un hombre que está buscando a Dios. Que estaba buscando a su mismo Dios. A su mismo Dios. Exacto. Que no tiene color de piel, que no tiene etnia, que no tiene ni lenguaje. Además que estaba tratando de leer algo que era muy familiar para su cultura, para su historia. Ahora, qué golpe, ¿no? Porque el etíope le dice, ¿y cómo voy a saber si nadie me explica? Por las dudas estaba leyendo el Antiguo Testamento. Creo que era Isaías, si mal no recuerdo. Estaba ¿no? leyendo la profecía que 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías había escrito. Exacto. Y estaba buscando a Dios sinceramente, y seguramente en su carruaje, cuando volvía a Etiopía, estaría diciendo, ¿cómo me gustaría saber esto? ¿Te acordás cuál es lo primero que le dice Felipe cuando lo ve leyendo el libro de Isaías? ¿Entendés? Bueno, yo muchas veces me pregunté, ¿cómo habrá sido el tono? ¿Habrá sido como misericordiosamente? ¿Estás entendiendo? ¿O habrá sido casi despectivo? Despectivo. ¿Vos entendés esto? Pero vos, Claro. vos. ¿Por qué ¿entendés lees esto? algo que pertenece al pueblo elegido? Qué golpe, ¿no? Claro. Ahora, se estaban encontrando dos mundos distintos, por eso digo dos mundos, Sí. dos culturas, dos Sí, sí, etnias, sí, dos sí. lenguajes, pero estaban hablando de la misma persona. Exacto. Los está uniendo además el mismo Dios. Bueno, yo podría decir, no, este tipo, estos rosarinos, anda a saber con qué ideas locas están. Estos pibes. Estos pibes, que aparte son de otra provincia, de otra edad y hasta de otra religión. Como a veces levantamos paredes, qué tremendo. Exacto. No, este primer encuentro me sorprende, pero Dios no me deja ahí nomás. Inmediatamente en el otro capítulo está Saulo, el famoso policía de la fe, Sí. de la fe hebrea, persiguiendo y matando gente o Claro. arrastrando gente a la muerte. El asesino de los cristianos. Asesino de los cristianos. Pero en esa milagrosa conversión y encuentro que tiene con Jesús, él queda como apocadito y necesita que alguien vaya y corrobore esa visión. Lo maravilloso de este segundo encuentro de mundos es cómo se describe a la persona que fue a darle el mensaje de parte de Dios. Esto me maravilla. Dice en la Biblia que había cierto discípulo en Damasco. Cuando vos querés llamar a una persona del montón, decís, hay un tal Claro. Johnny. Sí, sí, un sí. tal. O sea, como sos del montón. Claro. Una cierta persona. Claro, porque si no, si vos sos prominente, yo digo Johnny de Rosario y todos dicen, wow, sí, ya sé quién es. No, había un tal Johnny, bueno, acá había un tal discípulo que se llamaba Ananías. Agarra uno del montón y lo manda a darle corroboración del mensaje que habías dado, ni más ni menos que al futuro apóstol Pablo. Encuentro en un mundo total. Pero te voy a sumar algo a eso. Súmame. Porque él era el futuro apóstol Pablo. ¿Por qué no envió un apóstol que lo vaya a chequear a Vos la sabés información? que te voy a novelar algo. Vamos a novelar que... Por las dudas, aclarar que Ananías, quien es enviado, no era apóstol. No, Era cierto era cierto discípulo. Claro. Vamos a novelar esto, a ver, ayúdame. Se enteran en Jerusalén, donde está la cúpula religiosa, que hay un gran apóstol que está
naciendo al cristianismo y hay que ir a bautizarlo y corroborar la misión que Dios le da. Che, ¿a quién mandamos de acá de Jerusalén? Dice Jacobo, yo voy primero. Claro. No, Pedro dice, esperá, yo prediqué Yo primera soy vez. prim- Felipe habrá dicho, mirá, yo estuve predicando hace poquito ahí en el desierto y abrí la puerta al evangelio en Etiopía. Se habrán disputado a ver quién iba. Pero Dios no le dio la oportunidad de ese debate inútil porque No. Él quería demostrar que cualquier persona que Él manda, señala y envía puede ser efectiva. Pero a mí me rompe mucho la cabeza porque literalmente estamos hablando del futuro apóstol Pablo, quienes va a sentar más que los demás las bases de la iglesia que vivimos hoy en día. Porque al que más leemos en el Nuevo Testamento es a Pablo. Sin embargo, que haya enviado a cierto discípulo, para mí es una clara evidencia de que acá Dios no pensaba en ningún tipo de jerarquías a la hora de reconocer. Segundo encuentro de dos mundos. Y el mismo Jesús que se le aparece a Saulo, se le aparece a Ananías. Exactamente. Encuentran las culturas. Tercer encuentro. Inmediatamente en el capítulo 10 de Hechos me encuentro otros dos mundos chocándose. Pedro, un tipo ya establecido en el Evangelio, ya la tiene clara, ha predicado, ha abierto la puerta del reino, como Jesús le dijo. Sin embargo, tiene que aprender una lección tremenda, porque él, en una especie de éxtasis que tiene, ve que desciende un lienzo muy grande con toda clase de animales que los judíos no podían comer, algunos sí y otros no, Así y una es. voz que le dice, Pedro, si tenés hambre, matá y come lo que quieras. Y dice, no, yo no puedo tocar esto. Señor, ¿cómo voy a comer esto? Esto es inmundo. Soy puro, soy Claro. un judío de ley, de estirpe. Sí. Y Dios le dice, estás poniéndole títulos a lo que yo no le pongo títulos. ¿Por qué llamas impuro? Fíjate, hoy lo llevaría a esto. ¿Por qué le ponemos títulos y clasificamos cosas que Dios no clasificó? Lo que pasa que Pedro estaba, como todo buen judío de época, estaba chipeado, voy a utilizar un término Perfecto, moderno, perfecto. estaba chipeado para reconocer lo que era impuro de lo que no era impuro, para reconocer lo que era gentil o perro de lo que era el pueblo elegido. Estaba chipeado así. Había que resetear. Había que resetear, sí. Bueno, y lo mejor que hay para los que usamos computadoras es apretar el reset y listo, y empezamos de nuevo. Y Pedro aprende, no entiende mucho lo que quiere decir, pero cuando Dios lo manda a la casa o lo vienen a buscar de la casa de Cornelio, que era un centurión, ya gentil. Era centurión, era un tipo duro, un tipo áspero, porque los centuriones manejaban cuadrillas de 100 soldados que no iban a acariciar a la gente. Ahí está. Era un Exacto, tipo, no, era no, un tipo no. duro. Iban a reprimir. Iban a reprimir. Y era, por supuesto, romano. Era de otra cultura. A romano no me refiero al nacimiento, sino a la cultura. Lo manda a esa casa, pero resulta que se encuentra que este hombre era adorador de Dios. Viste que los judíos los hebreos en su religión tenían 3 categorías. Estaba el judío puro, el de nacimiento, estaba el prosélito, el que había adoptado la cultura, y estaba el adorador, que era el que miraba de afuera, pero miraba con admiración al Jehová de los hebreos. Este hombre dice que era adorador, que hacía ofrendas, limosnas. Así que va y se encuentra con personas que estaban esperando que le hablen el Evangelio. Dice que Cornelio reunió a los de su familia. Claro. Y se armó enseguida ahí una especie de reunión casera maravillosa en donde seguramente Dios hizo el poder. Pero me detengo en esto. Otra vez los mundos se encuentran. Otra vez se da ese bendito encuentro. De 2 personas que en ese momento recibieron el mismo mensaje de Dios. Ahí Porque está. Cornelio dice, anda a buscarlo. Ya estaba esperando que aparezca. ¿Te das Exactamente. cuenta? Sí. Ahora, yo quiero pensar con vos esto, Johnny. ¿Cuántas personas están esperando que nos encontremos con ellos y por nuestro prejuicio, por nuestros miedos, por nuestras limitaciones ministeriales, no estamos encontrando? En esto de empezar a hacer contenido en redes, me estoy encontrando con un montón de personas que están fuera del mundo que conocí durante tantos años, porque durante muchos años conocí gente que tenía que venir a un templo, que tenía que venir a un culto, a una reunión,
para encontrarse con Dios. Claro. Sin embargo, al hacer contenido en redes, a subir un reel, un TikTok, al tuitear algo, me estoy encontrando con gente en el paso, gente que no está dentro de un templo, que no está dentro del contexto para el cual yo fui chipeado, donde ellos debían encontrarse con Dios. De hecho, me encuentro con un montón de ideas muy genuinas, o sea, de ideas no genuinas, de ideas muy originales, de cómo ahora se invitan a los campamentos o se invitan a las reuniones de jóvenes. Me hacen matar de risa, porque realmente son muy creativas. Pero ¿sabe cómo terminan esos bloopers creativos que hacen los adolescentes hoy en día en TikTok? Te invitamos este jueves a que vengas a recibir de Dios en calle Tanto a las 19 horas. Al mundo conocido de ellos. Claro. Esta gran lección que Dios me dio, así de viejo, porque yo ya tengo casi 66 años y creo que ya vi todo, aprendí todo y soy tan ingenuo. Y me queda tanto por aprender. Y bendigo a Dios cada día que termine y digo, hoy aprendí esto. Porque si un día dejo de aprender, tengo que dejar de enseñar. Y he aprendido tanto con este encuentro de los mundos que me pareció muy gráfico hablarlo con vos, que es el otro mundo que encontré. Ahí está. Pero el mismo Dios. Ya nos estaba uniendo algo, Carlos. De verdad, es como que Dios ya nos venía hablando por separado y lo único que hicimos fue, desde cada uno desde su mundo, terminar de reconocer a la misma persona, a Dios. Porque Dios es nuestra paz, o Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos, los dos mundos, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Exactamente. Esa pared, que fíjate que en estos mundos no se trataba de un muro, no se trataba de una pared real, era una pared que estaba dentro de la cabeza de ambas partes. Cada uno. Y pudimos encontrarnos. Bendigo a Dios por esto, por este encuentro con vos, con toda la comunidad peregrina, que me hizo ver que había un poquito de vida más allá de lo último de la tierra. Y ahora mirá dónde lo tenemos ahora, llevando el mensaje en lugares donde no pensaba que le iba a llevar. Lugares insólitos. Bueno, gracias Johnny por prestarme. Gracias Pablo, que es el operador maravilloso que tenemos acá. Gracias Johnny, gracias a toda la comunidad peregrina por haberme permitido este encuentro. Gracias, Carlos, por hacer estos podcasts y por haberme tenido en cuenta para hacer Bueno, y estas travesuras que Dios nos permite hacer. Bueno, ojalá que les ayude como nos ayudó a nosotros y será hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.